Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal, en esta ocasión, especificación forzada. Vamos a ver en esta edición cómo el gobierno, ayer, hoy y siempre, te roba y te estafa a través del peso, y encima, todo con nuestro consentimiento, porque somos nosotros los que los votamos. Tenemos que cuidar nuestro peso, tenemos que acostumbrarnos a ahorrar en peso y dejar los dólares para la producción, para que esa industria farmacológica que vimos pueda comprar los insumos que después vende como productos elaborados afuera del país. Y cada vez que compra los insumos, paga dólares por esto, pero después vende pastillas, cápsulas, medicación elaborada, los dólares que entran son mucho más que los que debió pagar. Y si entendiéramos que eso es lo que necesitamos para desarrollar la industria, todo sería más fácil. Esta semana subí a Facebook una nota de Infobae donde informaban que en Uruguay, si querías comprar dólares con pesos argentinos, el tipo de cambio era de 311 pesos argentinos por dólar estadounidense. Estamos hablando de Uruguay, la vecina república, quizás una de las principales fuentes de ingresos, el turismo receptivo de la Argentina. ¿Ok? Un usuario que se autodefinía como libre pensador, libre de dogmas, pero ante todo peronista, me contestó: ahí van los boludos, refiriéndose al éxodo de personas, tanto físicas como jurídicas, al Uruguay. El grado de ignorancia e idiotez en tal comentario me dejó reflexionando sobre lo fácil que es manipular a las personas, y creo que es muy buen ejemplo del daño que nos hace a la sociedad en su conjunto la ignorancia, el fanatismo y el adoctrinamiento que recibe la gente en la religión del Estado. No hace falta que seas economista, de hecho yo no lo soy, o que sepas de derivadas o modelos matemáticos para tener sentido común. La economía, como tantos otros asuntos cuyo entendimiento pleno no es conveniente al poder político, en un nivel general es sumamente sencilla, entendible para todo el mundo. El interés de distintos grupos de poder es que vos no creas esto y que no te intereses por estos temas, para así luego manipularte con facilidad, dejándole todo en manos del experto en el tema, ¿no? El comité de expertos, como fue en 2020. Decía Henry Hazlitt en su fantástico libro Economía en una lección: la economía se halla asediada por el mayor número de sofismas que cualquier otra disciplina cultivada por el hombre. Y esto se debe a los intereses que mueve esta ciencia y todo lo que hay en juego al controlar esta materia. Como dice José Venegas, está difícil ahora, en el contexto del 2020, lo que estamos viviendo este año, negar que economía y libertad no sean la misma cosa estudiada desde distintos puntos de vista. Como les insistí tanto a mis colegas años anteriores de grupos de estudio, antes de que me animara a lanzar este espacio a la luz, Terapia Liberal, es fundamental entender con claridad algunos conceptos de la economía, como qué es el dinero, cómo funciona la ley de oferta y demanda, la teoría de valor subjetivo, qué es el mercado, cómo funcionan los precios, la preferencia temporal, la utilidad marginal y especialmente qué rol cumple en nuestra sociedad la banca central, el crédito, la banca comercial, la relación entre banca central, poder político y banca comercial, y cómo afectan al llamado ciclo económico. Una persona que no entienda de estos puntos no puede entender realmente cómo funciona la sociedad, no puede entender cómo te roba el Estado, no puede entender la realidad político-económica que lo rodea, ¿sí? Como el caso del comentarista este de Facebook. En términos metafóricos, una persona que no entienda sobre estos asuntos es el equivalente a vivir en la Matrix, es el equivalente a, en la película esta, Thomas Anderson antes de tomar la pastilla. Vivir en una ilusión. En la alegoría platónica es vivir dentro de la cueva. Por el otro lado, entender estos asuntos, conocerlos, comprenderlos realmente, equivale
a tomar la pastilla roja, a redpiliarte, ¿sí? A salir de la cueva platónica. Voy a intentar explicar algunos de estos conceptos de la forma más sencilla posible, en el menor tiempo posible también, por supuesto, y para el público más amplio al que pueda alcanzar. Esta salvedad, ¿no? Para los que quieran profundizar sobre estos aspectos, les recomiendo acá en YouTube, por ejemplo, el canal Economic Pills, un fantástico canal que divulga las ideas del profesor Huerta de Soto. Les recomiendo las emisiones de Economía al Cuadrado, de Diego Giacomini. Les recomiendo el documental Amos del Dinero, Historia de las élites financieras, que es un relato que abarca desde el nacimiento de la banca central, prácticamente hasta la década del 90, hasta nuestros días, que anticipa ese documental filmado en la realizado, producido en la década del 90, anticipa lo que está viviendo el mundo, vivió el mundo en el 2008, la crisis del 2008. Recomiendo absolutamente la conferencia de Hans Hermann Hoppe, titulada Política, Dinero y Banca. Una conferencia que en media hora les explica todo lo que necesitan saber sin ser economistas, siendo abogado como yo, que tengo una resistencia a los números, pero él te explica los conceptos para que puedas entender realmente el mundo en el que estás viviendo. Después, en material bibliográfico, ¿no? Tenés Gabriel Zanotti, con Introducción a la Escuela Austríaca de la Economía, que inclusive es el libro que estoy leyendo en este momento. Tenés el citado anteriormente, Henry Hazlitt, con Economía en una lección, Thomas Sowell, con Economía Básica, de Iván Carrino, El liberalismo económico, de Murray Rothbard, ¿Qué le hizo el gobierno a nuestro dinero?, de Mises, Política Económica, o el libro La mentalidad anticapitalista. Todos esos libros son a un nivel introductorio, a un nivel para una persona que tenga algún interés en la economía pero no desea profundizar. Con esos libros están más que suficiente para tener una noción muy importante y te diría casi mayor a la del 90% de la gente que nos rodea respecto a cómo se está organizando la sociedad y cómo funciona el sistema económico, financiero, monetario del mundo. Porque esto es un fenómeno a nivel global, la banca central. Entonces, para los que quieren profundizar aún más en el tema, pueden leer La acción humana de Ludwig von Mises, eso es su magnus opus, la obra máxima de Mises. La obra del profesor Huerta de Soto, con el libro de Dinero, Crédito y Sistema Bancario, creo que se llama, o el otro libro, Socialismo, que habla de la creatividad empresarial. Los libros del profesor Huerta de Soto, los pueden buscar por internet. Después está, por supuesto, Hombre, Economía y Estado, de Murray Rothbard, un libro sensacional de este autor, el creador, el fundador del movimiento anarcocapitalista. A nivel local, a nivel argentino, tenés los libros de la dupla de Milei y Giacomini, Libertad, 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 otra vez Sopa, Fundamentos de Análisis Económico, del maestro Alberto Venegas Lynch, otro libro fundamental si querés profundizar en estos temas. Y el reciente Papel Pintado, también de Diego Giacomini, que es un libro específico sobre este tema, banca central, dinero, crédito, política monetaria. Bueno, con esta aclaración de que voy a tratar de resumir de una forma sencilla para que la mayor cantidad de gente pueda entender al respecto, y con la bibliografía ya recomendada para los que quieran avanzar más de lo que estoy introduciendo acá, arranquemos con el tema, ¿no? ¿Qué es el dinero? El dinero es todo activo o bien, generalmente, aceptado como medio de pago por los agentes económicos para sus intercambios, y que además cumple las funciones de ser unidad de cuenta y depósito de valor. Veamos el caso del peso argentino. ¿Se usa como medio de pago? Sí, se usa como medio de pago. Es la moneda oficial de la República Argentina, pero no es el único medio de pago.
Muchísimos lugares, lo pueden ver acá en la capital, de donde estoy grabando esto, la cantidad de restaurantes y negocios que aceptan dólares, euros, reales, etcétera, etcétera. Cualquier persona que ha viajado al extranjero sabe que no es tan común que acepten tanta variedad de moneda en el extranjero, ¿no? Por el caso de Brasil, es realmente difícil que acepten algo que no sea reales. No en todas las localidades aceptan dólares. Entonces, ¿se usa como medio de pago el peso argentino? Sí, ok, no exclusivamente. ¿El peso argentino es unidad de cuenta? No, porque gracias al continuo proceso inflacionario medimos todos nuestros ingresos y los precios de los bienes en dólares. A ver, cualquier operación medianamente seria en la Argentina que involucre inmuebles, por ejemplo, se hace en dólares. Dólares y efectivo, ni siquiera transferencias. Se hace en dólares cash. Entonces, ¿se usa como medio de pago? Medianamente. ¿Es unidad de cuenta? No. ¿Es depósito de valor el peso argentino? De ninguna manera, ya que por la aberrante y sistemática pérdida del poder adquisitivo del peso, la gente ahorra en dólares o en bienes medidos en dólares, como las propiedades, etcétera, etcétera. Vemos que el peso argentino prácticamente no reúne ninguna de las características para ser moneda. Por ende, no es demandado por la gente no lo quiere, y por eso el peso argentino circula a una velocidad altísima. Tiene una circulación, la gente se desprende tan rápido del peso argentino a una velocidad rapidísimo. Dicho en criollo, ¿no? La gente huye del peso para no descapitalizarse. Quiero que retengan acá estas dos ideas. Primero, el dinero es un medio de intercambio, no es el fin del intercambio. ¿Por qué? Porque el dinero no tiene valor por sí mismo, sino que tiene valor en función de los bienes y servicios que podemos intercambiar con el dinero, con él. Es importante acá hacer un paréntesis enorme y recordar que en realidad lo que intercambia la gente son derechos de propiedad, Pero bueno, ese es tema para otro podcast cuando tratemos en profundidad qué es la propiedad. ¿Qué es lo que intercambian nosotros los agentes económicos? Nosotros, vos y yo, lo que estamos intercambiando es ni más ni menos que nuestro trabajo, nuestra producción, nuestra productividad. Es nuestra productividad que va a ser valorada por el mercado y esa valoración se verá expresada en una determinada cantidad de dinero, que es lo que luego vamos a intercambiar con el otro, ¿no? Con los demás. El trabajo mío lo voy a intercambiar luego con tu trabajo, a través de las valoraciones que hagamos subjetivamente de lo que estamos ofreciendo al mercado cada uno de nosotros. Y el intercambio se concreta cuando las partes acuerdan el precio. Donde se encuentra la oferta con la demanda es en el precio de la transacción. Por eso el precio es tan importante, es fundamental el precio. Porque el precio actúa como una señal de información para el resto de todo el mercado, de todos los agentes que están interactuando. El precio registra cómo se concretó esa operación. Entonces, es muy importante este concepto, que después ya vamos a ver cómo lo han distorsionado. Ahora pueden entender el daño terrible que te ocasiona el Estado cuando crea dinero de la nada, dinero que no se ve reflejado en trabajo o producción. Literalmente es dinero creado de la nada, respaldado por nada. ¿Ok? Pero luego el Estado, que es el primero que accede a ese dinero, porque es el que lo crea, a través de la banca central, ya vamos a ir a eso, el Estado sí utiliza ese dinero creado de la nada, que no está respaldado por trabajo ni producción, para comprar bienes y servicios reales que sí son trabajo y producción real y cierta. Nosotros en el mercado estamos intercambiando nuestro trabajo.
y estamos intercambiándolo utilizando el medio de intercambio que es el billete. El billete que no tiene ningún valor intrínseco, simplemente está respaldado por la confianza que le estamos dando. El Estado, cuando manipula la moneda creándolo de la nada, sin respaldo de ningún tipo de producción anterior, pero sí usándolo para comprar bienes y servicios que existen y que son trabajo, está alterando el mercado mismo, está alterando todo el conjunto de la economía, distorsionando los precios, etcétera, etcétera. Imaginemos un modelo utópico, imaginario, ¿no?, que sirva de ejemplo, donde hay una producción constante y una cantidad de dinero circulante variable. Por ejemplo, tenemos 10 manzanas y 10 pesos, ¿sí? 10 manzanas que se intercambian con 10 pesos. Al año siguiente se vuelve a producir la misma cantidad de manzanas, 10 manzanas, pero el Estado ha alterado la cantidad de dinero circulante. Hay 20 pesos ahora. Entonces, ¿qué es lo que creen que va a pasar? La demanda, porque la gente tiene más dinero, la demanda va a subir, el precio de las manzanas va a subir también. Pero hay un desacople entre un fenómeno con el otro. ¿Qué pasó? Se reactivó el consumo poniéndole dinero en el bolsillo a la gente. Eso es cierto. En primera instancia es cierto. Y es lo que pasa. Las famosas recuperaciones cíclicas, ¿no? Rebote del gato muerto, como se dice en la jerga. En una primera instancia se reactivó el consumo. Pero ¿qué es lo que pasa a continuación, en una segunda instancia? Ahora el productor de las manzanas, cuando vaya a comprar los insumos que necesita para volver a producir esas 10 manzanas, se va a dar cuenta que han subido los precios. Entonces ya no puede adquirir los insumos para fabricar 10. Puede adquirir los insumos para fabricar 8. ¿Y esto por qué pasó? Porque la señal de los precios no le llegó tan rápido al productor de las manzanas. Entonces no llegó a acomodarse. Entonces, a la larga, en una tercera, cuarta, quinta, sexta etapa, a la larga, ya no hay más manzanas para todos. Por más dinero que vos fabriques, cada vez se pueden producir menos. Cuando no hay manzanas para todos, cuando ya no se pueden producir tantas manzanas, aparece la escasez. ¿Sí? Venezuela. La gente buscando desesperada papel higiénico, escasez. La sociedad en su conjunto, toda la sociedad, se empobreció, porque ahora ya no produce 10 manzanas, ¿ok? Ahora produce 6, 5, 4 manzanas. El dinero sí, por supuesto, aumentó. Hay miles y miles de millones de billetitos dando vuelta, ¿no? De billetitos dando vuelta por todos lados, que esto que lo otro. Pero te empobreciste porque producís menos, te descapitalizaste. Resumiéndolo, fomentaste el consumo, en una primera etapa te funcionó, a lo sumo 2, por el rezago mismo de la operación, del reacomodamiento del mercado, pero a la larga reactivaste el consumo a costa de contraer la inversión. Desde el punto de vista técnico, esto que les estoy contando es lo que se llama la ley de Say, también conocida como la ley de los mercados. Todo el armado teórico de John Maynard Keynes con la teoría general se fundamenta en que Keynes parte del principio de que él desmonta, refuta la ley de Say. Cuando, sin embargo, ¿no?, la realidad es que Keynes jamás logra refutar la ley de Say, la ley de los mercados, que dice que toda oferta, toda producción es la que genera su propia demanda. ¿Qué es lo que significa esto? Que vos, para poder demandar, primero tenés que producir riqueza para después intercambiarla con la del otro en el mercado. Keynes ni siquiera cita correctamente la ley de Say. De vuelta, por las dudas, por algunos en los comentarios, estoy diciendo esto en un nivel básico. No estoy entrando en profundidad, porque si no tendría que hacer un video quizás de 4 horas. O sea, no, ya hice la nota aclaratoria, la vuelvo a hacer ahora. Toda la economía keynesiana está armada desde un intencionado horror teórico.
porque Keynes jamás refuta la ley de Say. Nadie la ha refutado la ley de Say. Jamás, nadie. Porque la ley de Say está en lo correcto. Vos no podés tener una demanda cuando vos no tenés antes, no creaste los medios para poder adquirir esa demanda, no generaste el trabajo que intercambia con el trabajo del otro. Keynes fue absolutamente, con su teoría general, que ya lo sabemos, que ha elogiado los gobiernos autoritarios del nazismo, que Keynes era socialista, socialdemócrata, ¿no? Quizás sería la mejor definición. Pero bueno, Keynes fue absolutamente funcional al poder político. Les entregó una teoría en bandeja para justificar realmente el latrocinio, el robo descarado de la política. Para dar un ejemplo, ¿no? Ya voy a entrar en el tema este de la banca central. En el manifiesto comunista se explica muy claro que para llegar al comunismo, el objetivo trascendental del comunismo es abolir la propiedad privada. Lo dicen con todas las letras. Ya dije antes que lo que intercambiamos en el mercado en realidad son derechos de propiedad. Ahora, uno de los mecanismos que relata el manifiesto comunista para abolir la propiedad privada es el establecimiento de una banca central, o sea, la intervención directa sobre el mercado, sobre la moneda, sobre cómo se intercambian justamente esos derechos de propiedad. Keynes fue absolutamente funcional al poder político, fue funcional al desarrollar una sociedad que se establezca sobre las bases de la coacción de la violencia institucionalizada, el Estado, la intervención sobre la economía, antes que una sociedad basada en el consentimiento, que es en la libertad para intercambiar derechos de propiedad, para el uso y goce del trabajo de uno. El segundo punto que quiero que tengan presente es que en la actualidad el dinero no funciona bajo un sistema de libre mercado. Por todo esto que les estoy explicando, el dinero es creado primariamente desde la banca central, quien establece la cantidad de circulante contrayendo o expandiendo la base monetaria a través de la manipulación de la tasa de interés y la inyección o esterilización del dinero. Así que acá hay que ser claro, no existe libre mercado. Hace más de un siglo que no existe libre mercado en la sociedad humana. Así que la responsabilidad sobre las causas y los efectos de la expansión o contracción del dinero es exclusivamente de la política, es exclusivamente de los policy makers. No es de los empresarios, no es del ahorrista, no es del consumidor, es exclusiva y únicamente de la política y los cómplices de la política. ¿Ok? Bueno, el ciclo económico. Lo primero que te enseñan, explican y repiten hasta el cansancio es lo siguiente, que la economía es un eterno loop, como un perro mordiéndose la cola, de auge, crisis, recesión, depresión y recuperación. Es decir, simplificando, una etapa expansiva de crecimiento seguida de una etapa de contracción. ¿Y qué te cuentan los políticos, economistas, periodistas, opinólogos y hasta el taxista o el almacenero de la esquina? Porque todo esto está metido en el adoctrinamiento. Cuando te enseñaron economía, te enseñaron este modelo falaz. ¿Qué es lo que te cuentan todos? ¿No? Que la culpa de la contracción y la expansión y que la economía se mueva así, cíclicamente, es de la gente misma, es del ciudadano, que por miedo o peor aún, por especulación, decide gastar menos y esto es lo que contrae la economía. Es decir, todo esto se debe, todas estas crisis se deben a las fallas del mercado. Y por supuesto, los políticos y los voceros del poder no solo te diagnostican el problema, la falla del mercado,
sino que además te ofrecen la solución. ¿Y cuál es la solución que te ofrecen una y otra vez? Aumentemos el gasto público. Que este shot, esta inyección de anabólicos en la economía, ¿no? Este impulso a la demanda agregada, y entre paréntesis, yo ya hice un podcast hace unos cuantos meses mostrando cómo todos los ministros de economía de los últimos 20 años, y hasta ido más atrás en el tiempo, cómo todos te hablan de lo mismo, el impulso a la demanda agregada a través del gasto público. Acá no importa el color de la camiseta, todos piensan igual, porque todos salen con la misma formación, y los que entienden de verdad cómo es el sistema son cómplices de este choreo generalizado. Entonces te dicen, este impulso a la demanda agregada es lo que va a volver a traer el optimismo para que la gente consuma, ¿no? Y poner así a la Argentina de pie. Esto es lo que te dicen continuamente. Palabras más o palabras menos es lo que venimos escuchando hace más de un siglo, 100 años. Todo esto es mentira, es una falacia, es falso. Por esta razón, no podemos salir de la espiral de decadencia en la que estamos. Muchos deciden no informarse, no entender, no comprender qué es lo que está pasando. Tomarse la pastillita azul, de vuelta con la película Matrix, tomarse la pastilla azul. De esta forma se entregan, se lavan las manos, no asumen responsabilidades. La responsabilidad es del líder carismático que siempre va a estar presto para ofrecer el camino más rápido y menos doloroso hacia la seguridad y el paraíso solidario, etcétera, etcétera, etcétera. El paraíso colectivista donde no hay que laburar, no hay que esforzarse, no hay que tener mérito, no, nada de eso existe, importa, ni vale. ¿Ok? ¿Está claro? Pero llegaron los austríacos. La escuela austríaca, Mises, Rothbard, Hayek, von Bauer, Menger, la escuela austríaca sostiene, con pruebas empíricas, históricas, teóricas, que tanto la expansión como la contracción de la economía no se debe de ninguna manera a una falla del mercado. De ninguna manera, porque el mercado no falla. El mercado no falla, sino todo lo contrario. Todo esto, estas crisis cíclicas, se deben al revés, se deben a la intervención del Estado en el mercado. En términos sencillos, para que lo entendamos todos, en el momento de la contracción de la economía, el Estado interviene inyectando dinero, sea directamente o a través de la manipulación de la tasa de interés. Esto genera el efecto de abaratar el precio de los créditos. La tasa de interés no es el precio del dinero. La tasa de interés es el precio del crédito, del ahorro, del crédito. Aún más profundo esto. Y recordemos que los precios son señales de información. Toda esta manipulación que hace el Estado inyectando, lanza al mercado una señal de que existe un ahorro acumulado mayor del que realmente existe en la economía. Es decir, que la baja del precio de la tasa de interés artificial es la gente interpreta que es por una mayor oferta de ahorro disponible en el sistema. Pero recordemos que este dinero es creado de la nada. Entonces no hay un ahorro que lo respalde. ¿Ok? ¿Vieron cómo se va uniendo? Este abaratamiento del crédito anima a numerosos agentes de la economía a emprender proyectos basados en el endeudamiento. Porque recordemos, el crédito ha sido abaratado artificialmente. Entonces la gente sale a emprender endeudándose, no ahorrando, no forman capital acumulando ahorro, forman capital endeudándose. Todo esto empieza a formar una burbuja, ¿no? Que se va inflando, como fue en el 2000,
la burbuja de las .com, como fue en el 2008 la burbuja inmobiliaria, como en algún momento va a ser la burbuja de las mismas monedas fiduciarias, monedas respaldadas por nada. Esta burbuja va creciendo, creciendo, creciendo y en algún momento explota. Como en el caso que les dije antes, el caso imaginario de las manzanas. Cuando se vuelve a reacomodar el mercado, cuando el mercado reacciona a lo que está pasando y se vuelve a acomodar, subiendo los precios de los bienes ante este aumento del dinero circulante, y también, importantísimo, subiendo el precio de los créditos, porque empieza a haber dudas de cómo se van a pagar esos créditos tomados anteriormente. Ahí queda en evidencia que no existía la acumulación de capital que la gente descontaba. No existía. Estaba todo apoyado en una mentira. Todo se trataba de una ilusión generada desde la banca central. Y así es donde explota la burbuja. Explota y viene la crisis, la tormenta, la gente en la calle, las quiebras masivas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es lo que pasó en el crack bursátil de Wall Street el siglo pasado, en la Gran Depresión, es lo que pasó con las .com, es lo que pasó en el 2008 con la crisis inmobiliaria, es lo que va a pasar con las monedas fiduciarias, es lo que va a pasar después de la crisis de este año, ¿sí? Porque ¿cuál fue la solución? Inyectar, inyectar, inyectar. Todo esto, cuando explota la burbuja, nos lleva de vuelta a la siguiente recesión y a un comienzo de un nuevo ciclo. Así que para que quede claro, no hay una crisis del capitalismo, porque todos los mercados están intervenidos gubernamentalmente. Simplemente son los políticos y sus socios sacando partido de la crisis que ellos mismos generan, comprando barato, bienes en liquidación y finalmente lavándose las manos y desparramando culpas hacia los propios votantes que los pusieron ahí. Realmente un marketing perfecto. Y todo delante de nuestras narices y con nuestro consentimiento explícito a través del voto. La emisión como vía de financiamiento del Estado. La Argentina lleva prácticamente un siglo siendo el alumno más aplicado de la teoría keynesiana, sosteniendo y previniendo a la economía de los supuestos fallos del mercado, mediante el impulso del gasto público. Tanto es así que el gasto público hoy, 2020, ronda el 50% del PBI. Pero el Estado solo se financia de tres maneras: mediante impuestos. Argentina tiene la segunda presión tributaria consolidada del mundo. Segundo, endeudamiento. Argentina, al ser un defaulteador serial, ha quedado fuera de los mercados de crédito en tiempos de tasas negativas alrededor del mundo. Y tercero, se financia el Estado mediante la emisión monetaria. Argentina tiene un 105% de inflación promedio anual durante el último siglo. ¿Ok? Las tres formas de financiamiento, emisión, deuda e impuestos, salen de tu bolsillo. Será hoy con los impuestos, mañana con el pago de la deuda o pasado a través de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. La inflación. Pero siempre sale de vos. El Estado no genera riqueza, sino que la extrae violentamente, coactivamente, a punta de pistola de los ciudadanos. Porque si no, si vos no le pagás al Estado, vas en cana, vas preso. A ver, ¿qué más violento que eso hay? En el caso argentino, agotadas las vías impositivas y el mercado de deuda, solo le queda al Estado la emisión monetaria. Pero ¿cómo convencer a la gente de aceptar una moneda que la gente repudia? ¿Cómo disuadirlos de que dejen de usar una moneda extranjera cuya utilización obliga al Estado a blanquear el esquema Ponzi, el esquema piramidal, que es la inflación? Y por supuesto, ¿cómo lograr que el Estado se beneficie en su totalidad de ser el primero en disponer de la moneda recién creada, aún no diluida por el mismo proceso inflacionario? En primera instancia, ¿cómo lo hacen? Con medidas como las que se vienen tomando, de cepo, supercepo, restricciones, etcétera, etcétera, pero también noten, como vengo insistiendo una y otra vez desde este espacio,
la batalla cultural. Porque no somos nosotros los libertarios únicamente los que estamos peleando la batalla cultural. Ellos, los estatistas, también lo están haciendo. También ellos saben que la coacción no es el arma definitiva para doblegar una sociedad. Porque la gente tiene la tendencia natural a resistirse al poder. Será a través del mercado paralelo, etcétera, etcétera, ¿no? La gente encuentra el mecanismo para eludir la coacción estatal. Entonces ellos saben, entienden que lo esencial siempre y en todo lugar es la batalla de las ideas. Por eso insisten, divulgan y adoctrinan, como esta semana el presidente, otros funcionarios random, la ministra de Hábitat, el jefe de gabinete, insisten en conceptos como la soberanía nacional, la culpa, el resentimiento, la lucha de clases, el nacionalismo, el imperialismo, cosas delirantes así de ese estilo. ¿Sí? Cuando ellos, a ver gente, es público, vean las declaraciones juradas, todos ahorran en dólares, porque no son idiotas. Ellos lo que creen que nosotros somos los idiotas. Y lamentablemente la mayor parte de la población le da la razón por las causas que expliqué al principio. Deciden cederle su propio destino al experto, al que los va a cuidar, a estos ángeles del buenismo. Solamente la verdad, que es el conocimiento que puedes adquirir a través de la razón, te va a hacer libre. Si no sabes contra qué estás peleando, no sabes cómo defenderte. Y te van a llevar puesto una y otra vez. ¿Cómo es Argentina hoy? Argentina es un país de nivel africano. Le joda al quien le joda, la realidad es esa. Argentina es un país de nivel africano. Y todos los países que optaron por abrir sus economías y liberalizarse, ¿sí? Uruguay, acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. Brasil, idem. Paraguay envía a Bolivia, recuperándose después del populismo. Chile, el mejor país de la región, destruido por la mentalidad anticapitalista, como decía Mises. Les recomiendo la lectura de vuelta de ese libro. ¿Ok? Más claro, imposible. Realmente imposible. ¿Por qué un docente en Argentina cobra una miseria y un docente en Uruguay cobra X cantidad de veces más? Como el libro ese, ¿por qué fracasan los países? Entre Estados Unidos y México hay una división imaginaria, política. ¿Y por qué la ciudad que está de este lado es de una pobreza abismal, mientras que la ciudad que está del otro lado es una de las más ricas del mundo? Por las instituciones, por el respeto a la propiedad privada, al libre mercado. Y eso, o sea, no estoy hablando de una sociedad narcocapitalista, no estoy hablando de eso, ¿ok? No estoy hablando del paladín de la libertad. Estados Unidos no es el paladín de la libertad, hoy por hoy, para nada. Pero sí están a años luz de lo que estamos nosotros. Solo te queda tener presente esto, que forzarte a utilizar una moneda que ellos manipulan, que ellos no usan. Vean las declaraciones juradas, que son, o sea, no estamos hablando de lo que tienen encanutado por ahí, de los bolsos, que esto y lo otro. No, ellos no la usan. Una moneda que ellos crean, que ellos manipulan, que ellos no usan, que literalmente diluye tus ahorros, ¿sí? Te descapitaliza, te empobrece. Es la última y definitiva estafa de la política argentina sobre los argentinos.
Esta es la última y definitiva estafa de la clase política argentina, sin diferenciar partidos, sobre los argentinos. Como señalé antes, el mercado está intervenido por la política. Mercado único y libre de cambio. ¿Dónde? El mercado está intervenido. La tasa de interés la digita el Estado. El Estado regula la oferta monetaria. ¿Ok? Entonces, ¿de quién es culpa si no es de la dirigencia política? De vuelta, que no te mientan, no es culpa tuya. No es culpa mía, no es culpa de la pyme de la esquina, no es culpa del verdulero, no es culpa del industrial, no es culpa nuestra. Ellos son quienes intervienen y deciden absolutamente todo. Ellos son los que, para sostener la mentira del valor del peso, te venden el dólar subsidiado y no al precio del mercado, ¿no? Y por eso hay una brecha de casi 100% la brecha que hay. Para sostener su propia mentira, se funden, se quedan sin reservas, como el caso de las manzanas, y después te responsabilizan a vos y te saquean más a vos. Gente, despiértense, avívense de lo que está pasando. Tómense la pastilla roja, salgan de la Matrix. Ya es hora de despertar. Ya es hora de que nos demos cuenta que no hay futuro de esta manera. ¿Sí? Que quede de vuelta, insisto, que quede más que claro que abarco a toda la dirigencia política, porque ellos son los que toman las decisiones sobre el mercado. No hay mercado libre, no hay libre competencia, ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo. Pero el desfalco, el fraude y las aberraciones que pasan acá, solamente pasan acá, en Venezuela, Corea del Norte, Cuba y algún que otro país africano que tiene las guerrillas ahí dando vuelta. ¿Ok? Bueno. Gente, les agradezco haber llegado hasta acá, les pido que si les gusta el material, lo compartan, así el mensaje llega a la mayor cantidad de gente. Y nada, espero haber sido claro, les he recomendado una cantidad infinita de material, así que pueden investigar por ustedes mismos, leer, sacar sus propias conclusiones, a ver de dónde está lo cierto. En la zaraza que te dicen en el Congreso con el presupuesto y todo lo demás, ¿no? En la zaraza, o la realidad es esta. Que hay cosas que son en la Argentina, en China, en Marte y en Venus, que capaz que encontraron vida ahí. La ley de oferta y la demanda, la preferencia temporal, la utilidad marginal, qué es el dinero, qué rol cumple, cómo distorsionan. Es en todos lados lo mismo. Así que no se coman más este verso. Bueno, los dejo. Nos vemos la semana que viene en una próxima y nueva edición de Terapia Liberal. Lo que nosotros tenemos que promover es el ahorro en dólares, obviamente. Y eso es para todo, para la clase dirigente y para los trabajadores que pueden tener un acceso a ahorrar. Sí. Digamos, que no somos muchos. Que no son muchos. Le digo, se tiene que corregir porque dijo... Ahora, hay que promover el ahorro en dólares, dijo recién. En pesos, quiso decir. Mire que va a ser un blooper. Perdón. No me blooper como Guzmán va a ser. No me pongan el grafo. Que no solo a los periodistas nos pasan esas cosas.